Bueno, vamos a comenzar ahora con yo creo lo que a muchos les importa, que son las cosas malas o las fallas que llega a tener esta moto, ¿va? O al menos que a mí me ha pasado. Listo, bueno, vamos a comenzar con la primera, que eso es un gusto muy personal y en especial es una cosa que no me gusta, que es el manubrio. Este tipo de manubrio no me gusta. De hecho hubiera preferido que fuera un poquito más racing hacia abajo, o sea, realmente como una moto deportiva. Otro es la luz trasera. Por ejemplo, este tipo de stop que tiene no me gusta en lo personal. Hubiera preferido que se hubiera mantenido, por ejemplo, el de la NS200. Tercer punto, y estos son sus llantas. Igual que los otros o la mayoría de los modelos de Bajaj, estas llantas te duran un buen, pero con lluvia son bastante resbaladizas. Bueno, vamos con el siguiente punto, y eso es que, por ejemplo, este tipo de moto no se le puede poner parrilla. Hay opciones, hay alguna opción, pero realmente la parrilla resulta un poco cara. Obviamente si lo comparas con parrillas que por ejemplo le quedan muy fácil a la NS200. Otro punto o aspecto negativo es el carenado que tiene esta moto. Por ejemplo, si tú quieres acceder, por ejemplo, a alguna bujía o algún cable por ahí escondido o al motor, tienes que quitar todo esto, toda esta tapa y esto para poder llegar a hacer el servicio de esta moto, lo cual se vuelve un poco más complicado y obviamente para los mecánicos pues es un trabajo extra que le va a costar un poquito más de dinero. Por ejemplo, otro aspecto que en lo personal, o al menos a mí se me complica mucho, es el tablero azul. Por ejemplo, de por sí yo casi no veo, entonces con el tablerito azul sí se me complica un poquito más. Digo, pero eso es muy personal. Los retrovisores siento que están un poco pegados hacia adentro, entonces a veces no te permite apreciar bien los automóviles que vienen detrás de ti. Tienes como que cerrar tus brazos para que puedas ver bien. Lo negativo de esta moto, por ejemplo, es el freno trasero. A pesar de que trae ABS adelante, por ejemplo, el freno trasero realmente lo siento un poco ineficiente. Realmente siento que inclusive uno de tambor frena mucho mejor que el de disco. Por ejemplo, otro punto, digamos, un poco incómodo, es por ejemplo cuando estás en el tráfico, realmente el calor del motor se empieza a sentir en los pies. Digo, no es nada del otro mundo, pero sí llegas a sentir un poco ese calor. Lo negativo, por ejemplo, es que tiene que ver con el sistema de refrigeración. Esta moto cuenta con sistema de refrigeración líquida, pero los niveles mínimos y máximos que aparentemente aquí traen marcados no se ven. Tienes que quitar toda esta tapa para apreciarlos, porque sencillamente aquí nunca se aprecia el líquido. Otro aspecto que deben de considerar si es que quieren comprarse esa moto es que sus refacciones van a salir un poco más caras. Así es que piénselo dos veces. Mucho más caras que las de la NS200, ¿va? Bueno, otro punto que quizás si no estás acostumbrado a manejar motos con carenado y has manejado motos, por ejemplo, como Naked, como la NS200, te vas a sentir un poco raro por el carenado. Pero digo, ya después de un día, 2 días o de algunas horas de andarla manejando, ya te acostumbras. Negativo que le veo es por ejemplo que la caja, a pesar de que encontrar el neutral resulta más fácil, todas las demás velocidades, segundas, terceras, cuartas, hasta la sexta, porque tiene 6 velocidades, resulta que los cambios se sienten un poco duros. Me imagino que la caja de velocidad sí viene, pero sí es un poco duro el cambio de velocidades, pasando de la segunda hacia arriba hasta la sexta son a veces un poco duros, sobre todo en el tráfico. Otro punto que se me había olvidado comentarles es que esta no cuenta con el caballete central como la NS200 o otras motos chicas, únicamente trae la patita lateral. Entonces, por ejemplo, en dado caso de que quieras cambiar la llanta, vas a tener que apoyarla en algún banco, en alguna cosa, para que puedas hacer el cambio de llanta tanto delantera como trasera, ¿va? No, ahora sí vámonos con las fallas que normalmente tiene esta moto y las que a mí me dio, ¿va? La primera falla que yo ya más o menos había investigado tiene que ver sobre la línea de frenos delantera, que es que roza con esta base. Esta es una y arriba está la otra. Por ejemplo, esta está liberada.
porque de ahí ya se les rompió, entonces cambiaron la línea. Y otra donde estaba rozando, y de hecho yo la liberé, fue aquí, esta de aquí con esta base, esa donde, de hecho ahí se ve como el roce, lo voy a mover un poco y ahí se ve. O sea, le intenté poner cinta aislada para que rozara un poco menos, pero ahí está, el roce ya se le acabó. Entonces, si se dan cuenta, esto termina con la línea, termina por romperla y el líquido se empieza a salir. Esta es una de las fallas que tiene esta moto. Bueno, una de las primeras fallas fue que encontré 2 pedazos de metal en el cambio de aceite. Se me ocurrió meter el dedo, entonces por el tapón de drenado, entonces encontré 2 pedazos de metal. Uno era de esta parte que se llama el soporte del embrague, que también es muy común que, por ejemplo, la NS200 se rompa. De hecho, se rompe de la esquinita, realmente no sé por qué, pero ese fue uno de los pedazos. El otro metal no encontramos de qué era, pero posiblemente fue del selector de velocidades, que es a donde trae una especie de alambrito. Entonces, esa parte era de ahí. Entonces, posiblemente esta falla ya les había sucedido, pero pues no me dijeron nada. Estas son las partes que se rompieron y que tuve que cambiar. Este es el soporte del embrague. Y este es uno de los pedazos que encontré que se rompen. Es muy común que a la NS200 también se le rompa. Y bueno, el otro pedazo fue que nunca encontramos de qué, pero posiblemente sea del selector de velocidades. Entonces estos 2 metales fue los que encontré. Afortunadamente se fueron, ¿no? Así que hasta abajo, entonces no anduvieron ahí como bailando o dañando otras piezas. Bueno, les voy a platicar rápido. Yo creo que fue de las fallas más caras, sobre todo, y que más me costó de esta moto, ¿va? Yo ya más o menos había visto videos que esas fallas pues eran muy comunes en esta moto, pero pues sin embargo yo me animé a comprarla y surgió una oportunidad y bueno, me animé. Entonces, ¿cómo empezó todo? Empieza por encenderte el testigo de la batería. Se empieza a encender, luego se empieza a apagar y se empieza a encender y así constantemente, o el testigo de la batería se va haciendo cada vez más constante, hasta que llega en un punto en el que de repente ya no se quita y la marcha ya no te da. O sea, prácticamente como si, o aparentemente como si no tuvieras batería. Entonces tienes que prenderla a empujón. Si se te apaga, no te va a dar otra vez marcha con el botón, hasta que llega en un punto en el que el testigo de la batería está prendido y ya no la puedes prender, porque ya no tienes carga para que las bujías y todo el sistema eléctrico pueda encender. Después digamos que me dieron como el diagnóstico que pues lo que se había descompuesto pues había sido el estator y el regulador. Bueno, ahora pues realmente no es lo costoso que llega a ser esta pieza, porque por ejemplo esta pieza que es el regulador, más o menos cuesta, bueno, cada pieza, una me costó 1800 y la otra 1900, obviamente en el taller. Si las consigues por tu cuenta, digo, quizá te lleguen a salir en 1500, 1600 más o menos. Pero bueno, ese no es el problema, el costo. El problema es que como ya saben, todas las refacciones de la marca Bajaj son muy no las encuentras. Entonces pues no era que estuvieran caras, sino que no había. Entonces tuve que esperar casi un mes hasta que por fin me pudieron conseguir el regulador y el estator. Y bueno, otra de las piezas que también se descompuso fue el estator, que es esta pieza. Esta pieza prácticamente no lleva este cable. Entonces esta fue de las piezas, o de las 2 piezas más costosas que resultó tener o fallar esta moto. Y todo comenzó con el encendido del testigo de la batería. Entonces no es que sean caras, sino que te va a costar mucho trabajo conseguirlas. Entonces sería como la desventaja que tienen, sobre todo esta moto, porque inclusive para piezas genéricas o digamos de alguna manera piezas chinas, piezas no originales de, por ejemplo, el Moto Pulsar, del modelo Pulsar NS200, es mucho más fácil que encuentres algún regulador o algún estator económico que no sea de la marca,
pero hay piezas mucho más económicas de ese modelo de NS200 que el de la RS. Por eso es que sus costos son un poquito más altos en cuestión de refacciones, y prácticamente te puedo decir que las únicas refacciones que puedes conseguir de esta moto, pues la mayoría son originales de Bajaj. Y bueno, ahora no es de que por ejemplo esta moto salga mala. En mi opinión creo que es una marca buena. Yo creo que lo más destacable es su rendimiento de gasolina. La inyección le ayuda muchísimo, y la velocidad obviamente máxima, que al final es más o menos de 135, 140. Bueno, esos de los puntos más destacables. Pero pues no es que sea mala, sino que a veces en esta ocasión me tocó bailar con la más fea. Entonces, porque tengo conocidos que tienen esta misma moto, inclusive un modelo más antiguo, y jamás les ha dado esta falla o estas fallas, y están súper bien con ella. Entonces yo creo que es cuestión de suerte, que a veces te toca la malita, el arrocito negro. Entonces pero realmente es una moto buena, la recomiendo. Nada más que si ten en consideración que si llega a haber fallas te van a salir un poco costosas. El modelo del estator para la RS200, como el código, si es que te sirve, es de 18 bobinas. Aquí tienes dos opciones: comprar el nuevo, que más o menos te va a salir en ese precio, u otro es mandarlo a embobinar, esto es decir, cablearlo, que quiten el cable que trae, el cable de cobre, y lo vuelven a cablear o embobinar, así se le dice, creo. Entonces obviamente es un poco más barato, pero pues obviamente no tienes esa fiabilidad de que pueda llegar a salirte bien. Listo, pues eso es todo acerca de esta moto, el modelo Pulsar RS200. Cabe mencionar que es modelo 2017, entonces cuando yo la agarré tenía 15.000 kilómetros. La falla prácticamente me los dio a los 1.000 kilómetros de tenerla, a los 16.000 más o menos. Y bueno, otra cosa es que si la recomiendo, realmente la recomiendo. En lo personal no es una moto que me agrade mucho. Es bonita del frente, deportivamente se ve bien, sin embargo manubrio y por ejemplo la stop no me gusta mucho, sin embargo la recomiendo. Pues entre sus aspectos positivos obviamente está el rendimiento de gasolina, lo cual es muy bueno, el sistema de inyección electrónica, el ABS, su velocidad máxima, creo que son detalles que tiene mucho a favor. Sin embargo hay otros detalles que resultan ir en contra, ¿no? Como son las fallas que les expliqué. No es que todas salgan mal, pero sí creo que es un tiro a aventártela. Puede ser que te salga excelente la moto que compres, o puede ser otra que en este caso, como a mí, pues resulte con estas fallitas, ¿va? Yo te la recomendaría, pero si es que no tienes como otra opción, ¿va? En lo personal yo te recomendaría mejor la NS200, es mucho más económica. Sus refacciones ya las puedes encontrar en refacciones genéricas o chinas. Y por ejemplo su bajo costo de mantenimiento de la NS200 resulta ser mucho más barato que esta moto, ¿va? Entonces, pero si te gusta, y pues anímate. Nada más que ten en consideración que los gastos van a ser un poco mayores con este tipo de moto, ¿va? Entonces nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte, y si tienes alguna duda mándame un mensaje, escribe ahí y con gusto te lo responderé, ¿va? Nos vemos hasta la próxima.